En este video vamos a hablar sobre un compuesto químico utilizado en la fisioterapia, en este caso el citrato de sodio. Dentro de las aplicaciones en fisioterapia podemos encontrar producción de colirios y ungüentos, antioxidante y lo podemos encontrar como anticoagulante. En cuanto a su polaridad es negativa. El vehículo es la solución al 2 o 5%. El tiempo es de 10 a 20 minutos. La acción es netamente anticoagulante. Sus indicaciones están en la reabsorción de edemas y hematomas, cicatrices, hipertrofias o adherentes. Sus principales características son que es soluble en alcohol, es inodoro, su sabor es salino, su pH es de alrededor de 8,2 cuando forma la solución acuosa. Este es estable en presencia de aire y a temperatura de humedad alta suele apelmazarse. En nomenclatura de UPAC corresponde a trisodio, 2-hidroxipropano, 1,2,3 tricarboxilato dihidratado. En cualquiera de sus formas, el citrato de sodio es considerado como una sal sódica del ácido cítrico. Como podemos observar, el grupo funcional importante en este caso es el carboxilo. Los ácidos carboxilos constituyen un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo. Grupo carboxi en el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono, un grupo hidroxilo y carbonilo. Se puede representar como COOH o CO2H. En cuanto a su importancia, el grupo carboxilo es responsable de que los ácidos carboxílicos tengan las siguientes propiedades. Son ácidos débiles, ya que tienen facilidad para donar el H del grupo hidroxilo o H. Reaccionan con bases para dar lugar a las áreas. En cuanto a sus propiedades físicas, sus estructuras hacen suponer que los ácidos carboxílicos sean moléculas polares y tal como los alcoholes. Pueden formar puentes de hidrógeno entre sí y con otros tipos de moléculas. Los ácidos carboxílicos se comportan de forma similar a los alcoholes en cuanto a sus solubilidades. Los primeros 4 son miscibles con agua. El ácido de 5 carbonos es principalmente soluble y los superiores son virtualmente insolubles. La solubilidad en agua se debe a los puentes de hidrógeno entre el ácido carboxílico y el agua. Los olores de los ácidos alifáticos inferiores progresan desde los puentes e irritantes del fórmico y del acético hasta los abiertamente desagradables del butírico, valeriano y aproico. Los ácidos superiores tienen muy poco olor debido a sus bajas volatilidades. Su punto de ebullición. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. En cuanto al punto de fusión, el punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmico y acético. Al compararlos con los ácidos propiónico, butírico y valérico de 3, 4 y 5 carbonos, respectivamente después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular.
El sistema OPAC requiere que se use la cadena continua más larga de átomos de carbono que contiene el grupo carboxilo como estructura original y se nombra reemplazando la O final del alcano correspondiente por la terminación oico y anteponiendo la palabra ácido, como podemos observar el ejemplo en el video, que da como resultado ácido pentanoico, ácido 2-metilbutanoico, ácido 2-butenoico. En este caso, en la prueba de identificación vamos a utilizar la prueba de ignición. Se lleva a cabo colocando 1 a 2 miligramos de muestra en la punta de una espátula y calentándolos en un mechero. No se debe colocar la muestra directamente en la flama. Después se calienta la espátula como a 1 centímetro y acercándola lentamente a la flama. Las características de estos residuos son: si permanece un residuo negro que desaparece al seguir calentando a mayores temperaturas, el residuo es carbón. Si el residuo se expande durante la ignición, es indicativo de la presencia de un carbohidrato o compuesto similar. Si el residuo es inicialmente negro y permanece así después de continuar el calentamiento, es indicativo del óxido de un metal. Por último, si el residuo es blanco, es indicativo de la presencia de carbonato de un metal alcalino o alcalino térreo, o de SiO2, proveniente de un silano o silicona.